Hola Conrado, sí, gracias por tu introducción. Hoy tengo el honor de conversar con Gabriel Mesa Nichols, un hombre al que queremos y admiramos profundamente en Conexiones Creativas. Y yo tengo además envidia de esa ruana deliciosa, Gabriel, que tienes en este momento y creo que te estás tomando algo rico. ¿Qué te estás tomando para esta conversación? Estoy tomándome un café del Huila de la alta montaña. Muy bueno. Y esa ruana viene de esa zona, ¿no? Esta ruana viene de San Agustín, la compré en Semana Santa, que estuve en San Agustín, que hace mucho tiempo quería ir con la familia. Y los hijos me decían, papá, ¿vas a comprar esa ruana? ¿En serio? Pero es buenísimo porque además protege contra todo. Entonces me decían que me parecía un Wookiee de la Guerra de las Galaxias. No, creo que no era un piropo particularmente, pero bueno, no importa. Muy Está muy bien. Bueno, esa es una época en la que una ruana protectora a todos nos caería muy bien. Gabriel, hay cuatro universos que pivotan en ti. Me gustaría que a quienes nos están acompañando en este momento, en esta conversación de liderazgo, que es la masterclass que abre el proyecto de Bogotá, un ecosistema para crear y crecer, tercera edición, le contemos un poquito de ti. Eres médico, pero también eres empresario y emprendedor. Estás ahora además en el mundo de poner en marcha un proyecto, eres artista plástico y además nos encanta cuando muchos te presentamos como posibilista. Contémosle a quienes nos acompañan hoy un poco de esos cuatro Gabrieles. Muchas gracias. Sí, yo creo que todos tenemos muchas personas dentro de nosotros mismos. Creo que la vida inclusive es como encontrar ese proceso de saber quiénes somos. Y, y todos somos pues muchas cosas. Somos ciudadanos, somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos, somos tíos, somos primos y cada uno es una persona distinta. Y es ir encontrando, en el caso mío, como tú decías, pues yo fui, digamos, gerente de una compañía durante 15 años, hasta que decidí que ya era el momento de tomar un paso al lado y realmente yo dije, pues lo que estoy haciendo alguien más lo puede hacer y hay cosas que quizás nadie más puede hacer que yo podría hacer y es como ese llamado interior, donde como dice, me volví empresario, emprendedor, miembro de juntas directivas, pero donde me volví también educador. Entonces hay un perfil adicional que es cómo cambiar el mundo desde la educación, cómo estamos cambiando el mundo desde la capacidad de crear una nueva carrera que no existe, en un entorno que no existe, que es medicina en EDAFIT, y de unas posibilidades que hoy yo veo que el mundo no tiene. Entonces, el último que mencionaste, el de posibilista, es una decisión, ¿cierto? Uno puede tomar la decisión de pensar que todo es el fin del mundo o que realmente todo es el comienzo del mundo y realmente parte de la historia que nos contamos, qué historia nos queremos contar. Y de la historia que nos contamos, pues vivimos la vida y somos capaces de expandir el estado de conciencia y expandirse a otras personas o precisamente de cerrarlo y casi que encontrar que no hay posibilidades. Entonces, Steven Pinker, pues, tiene un libro que se llama En defensa de la ilustración, en inglés se llama Enlightenment Now, y es con hechos y datos mostrando, es un mamotreto así, pero muy interesante, muy bien escrito, cómo precisamente el mundo está mejor y cada vez que yo me convenzo de que el mundo sí está mejor, pero que realmente es muy posible pensar que está peor, pero que no lo está. Y que cuando miramos los datos y los hechos, pues realmente tenemos oportunidades increíbles de transformar el mundo y que depende de nosotros hacerlo. Me encanta, yo creo que esta invitación, que sin duda pues es a los muchos Gabrieles, al Gabriel papá, al Gabriel educador, tiene como tres Gabrieles prioritarios que nos gustaría invocar en esta sesión. Por supuesto que el Gabriel artista, me gustaría que ahora le cuentes un poco más a quienes nos escuchan, porque finalmente ellos son, en su mayoría son artistas, son músicos, son diseñadores, son arquitectos, entonces creo que les cuentes un poco más de tu práctica artística, cómo llegaste a ella. Pero sin duda también hablaremos con el Gabriel emprendedor, ese que nos contaba hace unos meses que había sacado Ruth por primera vez y todo lo que eso implica, porque es lo que también tiene que convivir con ese ejercicio los que nos acompañan en esta conversación todo el tiempo, pero sin duda subyacerá todo el tiempo en esta conversación el posibilista, porque necesitamos más que nunca escucharte. Hablemos entonces del Gabriel artista. ¿Cómo llegaste a ese ejercicio artístico, Gabriel? ¿Cómo se ha desplegado tu proceso creativo? Contemos un poco dónde has expuesto, cuáles son los temas que te inquietan y te interpelan a los que nos acompañan. Gracias, Paola. Pero voy a responder una pregunta que me parece que
que de alguna manera engloba todo ese universo de los artistas que estás diciendo, y es algo que yo digamos, aprendí en estos meses. Yo me salí de PS Sura, estuve hasta el 7 de enero de este año, y pienso que realmente ser artista es una decisión muy valiente, que requiere de algo que cuando uno es empleado no requiere, y es la administración de sí mismo. Y creo que esa parte es muy importante porque precisamente la administración de sí mismo es la que te obliga a levantarte de la cama, a tener tu día organizado, a tener unos proyectos y finalmente cuando te acuestes esa noche, decir, hombre, sí, fue un buen día. Y habrá días en que no son tan buenos, pero la mayoría dependen de la autoadministración, es decir, de ser capaz de tener ese motorcito interno que te mueve, que te despierta, que te lleva a hacer cosas y que finalmente te permita conectar el propósito que tienes en la vida con el camino para llegar allá, ¿cierto? Con ese camino. Entonces, eso es muy importante. Y por eso decía, cuando uno es empleado, pues realmente no es gracia que pues tienes reuniones que finalmente no decides tú, sino que te van poniendo y que tú miras tu agenda y que todo el día terminas súper cansado porque estuviste súper ocupado y seguramente hiciste muchas cosas muy importantes. Entonces, aquí viene ese llamado a que no es fácil, pero es importante y que es todos los días. Es decir, bueno, ¿cómo me construiré yo cada día? Y ahí es donde por ejemplo, el arte, yo entiendo que para mí ha sido muy, muy importante, que me ha permitido conjugar todos estos mundos. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en EAFIT, cuando yo llegué el primer día a mostrar mi visión de medicina, llegué con un dibujo. Y con un dibujo que era como un universo, y entonces la rectora le dijo, no, pues aquí está clarísimo, que es un dibujo supremamente complejo, que ahorita de pronto lo podemos mostrar en algún momento, y que ese dibujo realmente, pero sí era una ruta. Y yo pensaba que lo que me permitió a mí hacer ese dibujo fue el hecho de ser artista, que además da unas licencias distintas para el mundo. Yo creo que hoy el mundo necesita más artistas en el gobierno, más artistas, pues más artistas plásticos, más músicos, más poetas, que sean capaces, por ejemplo, de estar en el Congreso, de estar en un ministerio, de estar en la presidencia inclusive. No es que yo quiera ser presidente, ni mucho menos porque no quiero ser presidente, pero sí creo que hace falta más eso en el mundo. Entonces, a mí me movió el arte hace, pues desde siempre, desde pequeño, de los 5 años, pero después estudié medicina y de los 16 a los 32, digamos que hubo una pausa en el arte, digamos que estuve muy activo de los 5 a los 16, de los 16 a los 32 estuve estudiando medicina y viviendo, digamos, la vida, y a los 32 volví como a escuchar ese llamado que siempre había estado ahí, es decir, voy a ser artista, y el arte tiene que ver con la expresión de lo que me conmueve y que para mí es importante hablar. Y me di cuenta después de decir, bueno, ¿será que esto es un llamado histriónico simplemente como por aparecer y por ser importante, o esto tendrá algún propósito? Y creo que todo tiene pues una parte de ego, y creo que el ego tiene un papel importante en la vida, pero también me di cuenta que yo hacía arte por compasión, es decir, por intentar aliviar el sufrimiento ajeno y propio, aunque no lo aliviara, pero por tener la disposición de aliviar. Entonces, mucho tiene que ver con pues, contenido social de lo que nos está pasando. Ahora, pues, digamos, está pasando que las marchas pues, tienen que ser, de hecho, pues, un llamado inclusive a hacer arte, porque yo creo que no son la solución, creo que no son el único camino, creo que ya digamos, también está bien de todo el tiempo que llevamos, porque creo que lo más importante es ser capaz de entendernos como sociedad, las posibilidades que tenemos para activarnos como sociedad también. O sea, listo, hay un descontento, hay unas preocupaciones, hay unos sentimientos de frustración y de miedo, en parte por la pandemia, pero ¿cómo nos movemos más allá? ¿Y cómo nos juntamos? ¿Y cómo entendemos que es la empresa privada, las empresas diversas, el emprendimiento, esos artistas que tienen su propio emprendimiento, los que nos van a sacar de este atolladero? ¿Qué respuesta tan? Una pregunta muy cortica, entonces no sé si... No, me encantó porque además, pues yo quisiera hacerte mil preguntas, voy a intentar ir hilvanando tema a tema porque, pues, sin duda, no quisiera esquivar, digamos, el momento que vive Colombia y el rol, digamos, que los creadores pueden jugar en un momento como estos, porque además compartimos muchos de los temas que mencionaste, en otros creo que hay matices que nos gustaría pues, revisar. Pero como quiero seguir con el Gabriel Artista y ahora hablaremos un poquito del momento que vivimos. ¿Cuáles son los creadores, Gabriel, que admiras? Es decir, en el mundo del arte, ¿quiénes te inspiran? En el mundo de la arquitectura, en el mundo del cine, para entender un poquito más cómo ese universo que acompaña a Gabriel, terminar de redondear al Gabriel Artista y luego
entraremos al emprendedor para luego irnos claramente hacia el posibilista. Claro, definitivamente. Por ejemplo, David Hockney, pues es un artista que me parece increíble por la libertad que tiene, por su capacidad como de ser libre y de expresar muy estéticamente temas que no son profundamente sociales, sino temas que son absolutamente estéticos. Pero digamos, contraparte, por ejemplo, una Ethel Gilmore en Colombia, sí, que es estética, pero más con contenido profundo político que cualquier cosa, a mí me parece increíble. Entonces me parece, digamos, como dos espectros, y entre todo ese espectro de grises, pues habrá una cantidad de cosas, porque yo me cuestiono mucho cuál es el papel del arte hoy. Y hoy a veces me muevo entre pensar que no debería haber artistas que no sean activistas, pero también a veces pienso que el papel del artista tiene que ser capaz de conectar la belleza con lo cotidiano y con la vida. Y por eso vuelvo como David Hockney, que representa esa belleza simplemente de los colores, sin tener que tener un contenido social profundo, o esa Ethel Gilmore, que es esos mismos colores, pero con un contenido profundo, reflexivo. Entonces yo creo que el arte puede expresar lo que las palabras no pueden expresar muchas veces, lo que los discursos no pueden expresar. Creo que ese es uno de los papeles que tiene, y creo que cada uno tendrá que entender cuál es su papel. Yo creo que todo el arte no tiene que ser político. Creo que todo el arte no tiene que ser tampoco pues con matiz que simplemente decía, no, es que sea bonito y que se pueda poner en una sala. Y yo creo que es la conjunción de ambos, y creo que ese es el papel que tiene hoy un poeta, por ejemplo, ser capaz de decir con palabras lo que no somos capaces, con palabras muy, muy bonitas, lo que no somos capaces de decir en un discurso o en una ley. Dijiste eso y al instante me pusiste en el mood de la posesión del presidente de los Estados Unidos, que sin duda a todos nos conmovió en muchas cosas, pero jamás olvidaremos a esta mujer joven, negra, poeta, que se convirtió seguramente en el momento más memorable de aquel día por encima de otros discursos políticos. Me gusta eso. Hemos intentado dibujar un poco Gabriel para los que nos acompañan, al Gabriel artista. Ahora hablemos del Gabriel emprendedor y empresario. ¿Qué aprendizajes te dejó tu paso por la EPS Sura, digamos, de cara al camino que estás viviendo hoy, ese ejercicio de la autogestión de la que nos hablabas hace un instante? ¿Qué buenas prácticas te quedaron de ese momento? Hoy, por ejemplo, que has tenido que enfrentarte a abrir el RUT, a estar más pendiente que nunca de tu emprendimiento que estás incubando. ¿Qué aprendizajes o mensajes le dejarías a los creadores que nos están aquí escuchando y que tienen que batallar todo el día con su proceso creativo y con autoadministrarse, como bien lo dijiste ahorita? Voy a algo que aprendí hace mucho tiempo de alguien, y es decir, que yo veía que esta persona decía 5 cosas, entonces empezaba, voy a atreverme a decir 5 cosas, aunque no sé cuáles serán, pero irán apareciendo. Y la primera es que yo creo que hoy las empresas tienen un papel muy importante en la sociedad, y es generar riqueza. Y a eso me refiero, no es dar plata, es generar riqueza. Y es muy distinto dar utilidades a generar riqueza, porque la riqueza precisamente permite generar prosperidad, prosperidad de desarrollo y condiciones de vida adecuadas para las personas. Entonces eso es lo primero. Y creo que ese es un papel más importante. Lo segundo es que siento que la sociedad actual se ha perdido, digamos, ese foco. Y entonces se ha inclusive, y yo creo que es una distorsión, se ha hablado de que las empresas son corruptas. Yo creo que eso es un punto muy importante. La gran mayoría de las empresas no lo son. Y cuando refiero a generar riqueza, es generar, y se habla del capitalismo consciente, por ejemplo, como un movimiento importante, empezado por H. Sodia, donde yo tuve el privilegio de estar, digamos, en el summit de ellos, del capitalismo consciente, hace un par de años, donde es que son empresas que dicen, las empresas están para sanar la sociedad, para crear condiciones para cada uno de sus empleados que sean dignos para sus familias y para transformar la sociedad en armonía con el planeta. Eso es muy importante. Y es el tercer punto. La mayoría de las empresas hoy tienen que saber que los bosques no son de ellas. Para decir, ves, que yo tumbo el bosque y no, es que el bosque es de la sociedad. Y es que somos capaces precisamente de entender que procesando la materia prima de un bosque somos capaces de generar mayor bienestar para la sociedad. Quizás lo podemos hacer, pero entendiendo que no es de la empresa, sino que es de la sociedad. Y creo que estamos en un punto precisamente de encontrar equilibrios. Y ese es el tercer elemento. Acuérdate que me comprometí a 5. El tercer elemento de encontrar equilibrios que precisamente tienen que partir de esa
visión holística de largo plazo, entendiendo que el medio ambiente es algo que nosotros tenemos para estar a cargo hoy, pero que precisamente vamos a ser responsables ante nuestros hijos y nuestros nietos. Y el cuarto punto es que empresas como Sura, que tiene precisamente unos principios que son claros, respeto, responsabilidad, transparencia y equidad. Respeto, responsabilidad, transparencia y equidad, y que siempre nos decían, ese es el filtro por el cual usted tiene que pasar las decisiones. Y si una decisión que usted tiene que tomar no pasa ese filtro, esa no es la decisión correcta. O sea, si va contra el respeto o va contra la transparencia. Entonces son empresas absolutamente responsables, absolutamente éticas, absolutamente comprometidas con el bienestar. Y que por eso EPS Sura logró hacer lo que fue, y es primero está el paciente, primero están los resultados en salud, primero está cómo los cuidamos. Y las utilidades tienen que ser consecuencia de hacer las cosas bien, precisamente a partir, digamos, de ese esfuerzo de poner el bienestar de las personas de primero. Y el quinto elemento sería que precisamente hoy yo creo que entendemos a Colombia como una fuerza donde no puede ser el Estado el que dé las soluciones, sino que tenemos que ser todos. Y yo en estos días hablaba con Alejandro Gaviria y decíamos, Colombia tiene que encontrar 52 millones de soluciones para muchos problemas. O sea, no puede ser el Estado, y el Estado no alcanza hoy precisamente a ser el que entonces entregue salud y bienestar y trabajo, sino que tenemos que ser todos. Y hoy precisamente es el momento, Paula, de preguntarnos qué puedo hacer yo por Colombia y no qué puede hacer Colombia por mí. Y yo tengo grandes sueños con lo que podemos hacer en este país, grandes sueños de transformación, y lo hablábamos tú y yo en estos días con el tema de las vacunas. Y yo sí creo que Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande, inclusive en lograr vacunar su población. Y creo que uno de los retos que tenemos que tener es que Colombia no produce vacunas hoy. Y podríamos producirlas. Y yo le decía al ministro Fernando Ruiz, me decía, no, es que en 5 años no somos capaces. Y yo no entiendo por qué. Mi hermana trabaja en biotecnología hace 30 años. Ahora están montando unas plantas de vacunas en California, y mi hermana me decía, en 1 año somos capaces de tener capacidad de producir vacunas propias. Yo le decía a Fernando, si somos capaces, si hoy existe, que casi que hay compañías que llegan y dicen, le pongo todo, le monto todo, y el talento existe, sino conectarlo, ¿por qué no nos cabe en la cabeza que en 1 año podamos estar produciendo vacunas en Colombia? Y creo que el único límite es la cabeza y el corazón. Sí, ahí tocas otro tema que sería el liderazgo institucional, que sin duda un llamado al liderazgo personal está atravesado pues por encontrar unos niveles de liderazgo institucional profundos, que muchos sentimos pues que no han estado a la altura de los retos. Pero como no quiero desviarme de la ruta, pues porque podría hablarte de Alejandro Gaviria y de 1000 temas que has tocado, y quiero intentar mantenerme pues en un camino. ¿Qué le diría el artista Gabriel al artista empresario? ¿Cuál sería la frase que mutuamente se dirían? Que no pelee con ninguno de los dos, y que precisamente los dos son los que se complementan. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Sura, que tenía que dejar de ser artista, y cuando estaba en artista pensaba que tenía que dejar de ser gerente o empresario o empleado. Y me di cuenta que permitirme ser las dos cosas, además me da unas licencias que nadie más tenía. Sí. De cosas que decían, no, es que este está muy loco, entonces lo que pasa es que es artista, entonces por eso dice eso. Pero además me daba licencias, pero todo el mundo tiene algo, lo que pasa es que lo niega. O sea, quiero decir es que muchos gerentes son deportistas de alto rendimiento, o son músicos, o son poetas, o son, pues estoy pensando algo que no sea artístico también, pues o son empresarios de otra cosa, o son líderes de una iglesia cristiana, pues cualquier cosa. Pues, ¿por qué no traer ese liderazgo, esa otra faceta de su vida, precisamente a complementar esa otra que está ahí? Y pues vos sabes que Picasso decía que uno siempre se pinta a sí mismo. Yo creo que un artista que pinta un desastre, pues, o pinta Guernica como Picasso, siempre se está pintando a sí mismo. Y lo mismo, un empresario siempre se está representando a sí mismo. Entonces, intentar decir que en el trabajo es esto, y en la casa es esto, y en el ejercicio es esto, y en tal otro ámbito como mi papá es esto, somos uno solo. Y es entender que nos enriquecemos y que no nos tenemos que avergonzar de esas otras facetas. Me encanta, Gabriel, porque de hecho quería como empezar por esos dos universos para que ya entrásemos en un terreno en el que hay una polinización permanente en ti. Yo recuerdo hace poco un tuit de Tatiana Orozco, que por mucho tiempo fue vicepresidenta en Sura y que hoy ha regresado a su ciudad en Barranquilla, que decía cómo lograr que los empresarios lean menos libros de management y más libros
de literatura, más poesía, vayan más a cine. Y de hecho en este momento me estoy leyendo este libro de Alejandro Salazar, que se llama La estrategia emergente. Y Alejandro lo que dice es que quizás necesitamos menos metodologías y más filosofía para hablar de estrategia. Entonces es aquí donde esta polinización de ese artista empresario, que es lo que nos conducirá al resto de la conversación, toma mucho sentido. ¿Cómo lograr, Gabriel, de hecho, que el mundo del arte y el mundo de la empresa, y cuando hablamos de arte es el amplio universo creativo y cultural, conversen más? Haya más ejercicios de co-creación, más oportunidades mutuas, que los empresarios vean en los creativos partners confiables con quienes construir, y que los creativos vean en la empresa no aquel que me va a robar la idea, sino aquel con el que también puedo producir riqueza para vivir dignamente de lo que me apasiona. Mira, Paula, yo voy a decir una cosa súper dura. Dígala. En 50 años, todos los problemas tuyos van a estar resueltos. Y los problemas. Ajá. Porque muy posiblemente vamos a estar muertos. Pues yo voy a vivir 103, o sea, yo voy a morir exactamente en 50 años. Pero perfecto. No sé vos qué planes tenés, pero quiero decir es que todos los problemas por graves que parezcan son pequeñitos. Y yo creo que realmente vinimos acá, algunos dirán que para ser felices. Yo ahorita estaba pues precisamente en una reunión de Red Mundial de Corazones, que es un tema de que somos capaces de crear una masa crítica y que hay experimentos que lo muestran. Cuando, por ejemplo, una masa de personas en el mundo se siente, digamos, a meditar en la guerra del Golfo, por ejemplo, baja el número de interacciones, digamos, violentas y el número de muertes. Y esta red mundial lo que busca es precisamente esa conexión de personas que son capaces de hacer nodos que se conectan y hacer una red por todo el mundo, que empieza a sanar el planeta. Eso suena muy loco. Pero alguien decía ahí, Julio Sayek de la colegiatura decía, nos han enseñado que vinimos al mundo para ser felices, pero en la India él aprendió que vinimos al mundo es para trascender el estado de conciencia. Yo creo que eso es importante. Entonces, cuando entendemos que nuestros problemas, por graves que sean, van a desaparecer en 50 años, o en 20, o en 10, o en 5, pues vamos viendo un mundo distinto. Creo que lo tenemos que ver desde la generosidad y desde la capacidad de ayudar, y desde la capacidad que cuando nos vamos a morir, digamos, no tengo remordimientos porque le ayudé a todas las personas que pude, y que ayudé precisamente a crear prosperidad, riqueza, otra vez como el sentido de generar bienestar para muchas personas en armonía con la vida, en armonía con los animales, en armonía con los bosques, en armonía con el planeta. Y yo creo que eso nos tiene que llevar inclusive a decir, podemos vivir distinto. Yo siempre digo que la plata está, que hay que encontrarla. Entonces, para un proyecto que alguien tenga que decir, ve, yo quiero hacer esta empresa que transforme el mundo, la plata está ahí. Solamente es conectarla con ese propósito superior y lograrlo hacer. Y creo que ahí es donde las empresas tienen que ser más audaces. Y esa es la palabra exacta que quiero encontrar. Más audaces porque, por ejemplo, en la pandemia muchas empresas se asustaron, entonces no hay nada que hacer. Y este día yo veía, creo que me lo contabas vos misma, de esta empresa china que era de cosméticos y que cogió 80 asesores comerciales y los volvió youtubers para asesoría de marketing, que tuvieron el mejor día de San Valentín pues de la historia, porque fueron 80 personas enseñando y asesorando. Entonces yo lo mismo vuelvo y digo, Sura con sus 20.000 empleados, ¿qué pasa si es capaz de coger 1.000 personas y volverlos 1.000 youtubers asesorando precisamente cómo construir un mejor país, cómo cuidarse a sí mismo, cómo construir mejores soluciones que garanticen que tenés tu patrimonio asegurado y que ante las eventualidades vas a estar bien, cómo construir distintas soluciones para los problemas que nos presenta la vida? Yo creo que es el momento de ser audaces, que estas tecnologías que tenemos, que nos están permitiendo conectarnos hoy, por ejemplo, por un webinar, simplemente de manera digital, yo en el retiro, vos en otra parte. Hoy, por ejemplo, estamos conectados con una persona que está en Italia, con Catalina Koch, estamos conectados con otra persona que está en Bogotá, otro que está en Estados Unidos, otra que está en Concepción, Antioquia, yo que estoy en el retiro, otros en Medellín, y todos conectados que nos permiten conectar la tecnología más importante que existe, que es el corazón. Y que nos dice Ángela Carvajal que el corazón, por ejemplo, tiene un campo de resonancia magnética 5.000 veces más fuerte que el del cerebro y 100.000 veces más fuerte eléctricamente que el del cerebro. Entonces, cómo esas tecnologías propias del cuerpo se conectan con estas tecnologías
que son maravillosas, para encontrar que ninguna solución hoy es imposible y que el límite está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Me gusta, yo quiero seguir profundizando ahí porque aquí ya estoy entrando en el Gabriel más posibilista. Cuando a uno le dicen Gabriel, por ejemplo, Hans Ulrich Obrist, este famoso curador de la Serpentine Gallery, dice, todas las empresas deberían tener un artista en sus juntas directivas. Cuando un gran amigo tuyo, un gran inspirador, que es David Escobar, el director de Confama, dice, ¿cómo lograr que la cultura esté en el presupuesto de todas las compañías? Cuando uno descubre que ciudades como Helsinki tienen dentro de su gobierno municipal un director de diseño, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo trabajar, digamos, de verdad yo quiero insistir en esa conversación entre arte, empresa y gobierno, para que haya más riqueza, más prosperidad, más conversaciones y más liderazgos en el más amplio sentido de la palabra, y que quizás eso nos reconfortaría y nos reconectaría a todos, Gaby? Sí, eso me parece muy, muy bonito y me parece muy importante. Yo en estos días estaba en una reunión en EAFIT y pasé por un salón de clase donde estaban ensayando en música. Y yo paré y dije, madre, esto es una maravilla, pues, o sea, ser capaz de esto tan bonito. Y yo creo que venimos de un momento de la historia muy interesante y yo realmente creo que los sistemas económicos del mundo se tienen que repensar. Yo creo que definitivamente hoy sabemos que el comunismo no es el camino, o sea, el comunismo produce tristeza, produce como un mundo gris, ausente de posibilidades. Y creo que el capitalismo salvaje tampoco es el camino, o sea, que entonces todo a expensas de todo con tal de que no hay plata, tampoco es el camino. Y yo creo que precisamente hay un movimiento muy bonito que me llama la atención. Ayer los compañeros del colegio estaban precisamente recomendándome, no lo he visto en Netflix, voy a buscar cómo se llama, porque es un especial que tiene que ver con esto que les voy a contar, y hay se llama The Donut Economics, pues como la economía de rosquilla, pero realmente es como de salvavidas, pienso yo, y es que hay ciertos límites que no podemos traspasar en el mundo, y que si los traspasamos, esos límites van a ser esas fronteras que el mundo llegue a un estado, digamos, de daño ecológico que va a ser prácticamente irreversible. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es, tenemos que lograr la dignidad humana, el desarrollo humano, entendiendo, por ejemplo, la acidificación de los océanos, o la contaminación del aire, o la destrucción de los bosques, y que precisamente esos son los límites que tenemos que respetar para lograr encontrar ese equilibrio. Y a donde quiero llegar es que cuando somos capaces de conjugar lo bonito, pues lo bello, lo bonito y lo verdadero, con lo práctico, con lo pragmático, con las empresas, con la creación de riqueza, nos damos cuenta que de hecho el ser humano no se puede comer 2 almuerzos a la vez, ni puede montar 2 carros a la vez, ni puede irse para 2 vacaciones a la vez. Entonces, ¿qué, cuánto necesita el ser humano para realmente tener una vida digna y una vida, y cómo eso está en armonía con el bienestar de la sociedad? Y cómo logramos precisamente que haya un equilibrio de satisfacer esas condiciones básicas del ser humano para todos, donde obviamente no todo el mundo tiene que tener lo mismo, porque no todo el mundo trabaja igual, y donde obviamente el que trabaja más pues tiene derecho, digamos, a unas recompensas mayores, pero donde logramos, digamos, unas condiciones desde índice de Gini, por ejemplo, de equilibrio en la sociedad, sabiendo que nadie se está muriendo de hambre, que todo el mundo tiene acceso a unos elementos básicos, y que eso sí es muy, muy importante. Yo creo que es que estas preguntas sobre las que estoy insistiendo, Gabriel, son quizás como la obsesión más reciente que tenemos, y es cómo somos capaces de ubicar en el centro de las conversaciones a las prácticas creativas y culturales como una manera de agregarle valor al mundo empresarial, pero también, digamos, de reconectar a la institución, gobierno, con los ciudadanos. Por ejemplo, un buen amigo, y esta pregunta va con guiño incluso, me decía que no quería ser presidente, sino ministro de Defensa, y que le gustaría que, por ejemplo, el personal, digamos, de la fuerza pública tuviese sesiones de yoga y tuviese acceso a las prácticas creativas y culturales, que eso sí que sería disruptivo. ¿Tú qué piensas de alguien que cree eso? Yo creo que es importante que entendamos al ser humano con esa concepción de que, y ahora lo vemos en las protestas, entonces intentando mostrar que los policías son malos. Los policías son seres humanos con familias, con miedos. Y yo estuve en la Alpujarra sacándole el pasaporte a mi hija hace
2 meses y encontré unos personajes del SMAT ahí, digamos, en la Plaza de la Alpujarra, que estaban, entonces yo fui, los saludé y dije, muchachos, ¿cómo están? Entonces hay uno que me pregunta, como con un acento costeño, y eran niños de 19 años, y dice, ¿usted sabe si por aquí hay un cajero del BBVA? Entonces, al lado había otros policías, no del ESMAD, que ellos no se atrevían a preguntarles, o sea, no se veían como hermanos, sino como casi como dos facciones distintas. Y muchachos, ¿para qué hay un carro del BBVA? Dicen, sí, aquí abajo en el sótano, y se miran los tres del ESMAD y dicen como, yo no bajo allá. No, mejor dicho, nos quedamos en dar la vuelta porque allá no bajamos. Y yo decía, estamos con una sociedad rota si tenemos tanto miedo y si creemos que estos niños de 19 años son malos porque no son malos, como tampoco son los que están protestando porque están asustados y porque tienen miedo y porque no ven posibilidades de futuro. Donde quizás los vándalos que están con unas ideas, yo creo que equivocadas, están intentando hacer su buen trabajo, pero donde hay que decirles, venga, que ese no es el camino, venga, que el camino es de construir juntos. Entonces yo creo que si hace falta más amor, y creo que el ministro de Defensa tiene que ser capaz de partir desde el amor y no desde el miedo. Yo creo que ese es el llamado más importante en la sociedad que tenemos que tener hoy. Y tenemos que ser capaces de construir una sociedad desde el amor, porque en 50 años todos vamos a estar muertos. Creo que menos nuestros hijos y nuestros nietos, ¿cierto? Pero nosotros vamos a haber trascendido. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir desde el amor y no desde el miedo? Aquí está buscando el nombre del especial que les quería decir, porque como eso quedó en punta, se llama Romper los Límites, la ciencia de nuestro planeta, en Netflix, y eso va de la mano de un libro que también pues, voy a buscar aquí a la velocidad del rayo, porque creo que es importante dejarlo, que para mí es de los libros más potentes que existe hoy, y yo estoy convencido que ese es el futuro de los sistemas económicos del mundo. Esta es una economista inglesa, Kate Raworth, es súper difícil de pronunciar el apellido, pero aquí pongo... Igual, tranquilo, que lo que haremos es que a todos los participantes les vamos a enviar todas estas sugerencias. Aquí está el libro, Kate Raworth. Perfecto. A todos prometidos les enviaremos en un instante por el chat el nombre del libro y el nombre de la autora. Sí, sin duda, a lo mejor el rol de las prácticas creativas y culturales, Gabriel, en un momento como estos es retejer, reconectar. Hace poco alguien en Bogotá incluso nos decía, nos llamaba Conexiones Creativas, mire, es que tengo un policía muy talentoso, ¿qué puedo hacer por él? Y más que una solución particular, lo que le dijimos es, venga, qué importante hoy más que nunca sería incubar un programa de acercamiento a las prácticas creativas y culturales de estos niños, de estos jóvenes, para que tengan otra manera, digamos, de acercarse al universo, para que tengan otras conversaciones, para que se hagan otras preguntas, para que encuentren otras maneras de relacionarse pues con el entorno. Así que ojalá tuviésemos un ministro de defensa como ese que acabamos de describir. Esa pregunta fue con Guillo. Gabriel, el eslogan de este programa este año es ajusta el plan, pero no renuncies a la meta. ¿Qué interpelaciones, qué reflexiones te genera ese eslogan? Y yo creo que la meta es muy importante, y yo creo que, a ver, varias ideas. La primera es que el tema del propósito es fundamental, sin embargo, el propósito no nos debe frustrar. Es decir, cuando decimos, es que estoy frustrado porque no encuentro mi propósito, es que tu propósito puede ser pequeñito hoy, y además el propósito va cambiando en la vida. A medida que uno va cambiando, pues le van cambiando los propósitos. Ayer le leía a Claudia, mi esposa, una frase que mandó a alguien de en su año 43 de vida, William Stoner aprendió que otros, muchos más jóvenes, habían aprendido antes que él, que la persona que uno ama al principio no es la persona que uno ama al final, y que el amor no es un fin, sino un proceso a través del cual una persona intenta conocer a otra. John Williams. Y básicamente creo que el propósito es lo mismo. El propósito es el propósito que yo tengo hoy, es el propósito que va a tener en 5 años y en 10 años. Mi propósito hoy puede ser comprar una casa a mi mamá. Tiene que transformar el mundo, y puede ser que en 5 años sea transformar el mundo. Y puede ser que cuando yo me enferme una enfermedad terminal, mi propósito sea tener, digamos, una vida buena hasta que me vaya a morir y me muera en paz. Yo creo que es muy importante entender que el propósito no se puede volver un verdugo, y que tengo que ser como honesto en entender cuál es mi propósito hoy. Y entender el segundo punto es que entender que esa autogestión de mí mismo
es el camino para llegar a ese propósito. Y que esa autogestión de mí mismo es de todos los días. Y que me puedo dar licencia de decir, hoy no me siento bien y hoy voy a caminar por el centro simplemente como a encontrarme. Y hablaba en estos días con mi tiparra que me contaba de alguien de su familia que había estudiado cine y que decía, no, es que tengo que esperar que las condiciones sean perfectas para poder desarrollarme como, pues, como director de cine o como lo que sea. Y decíamos, ¿no será que las condiciones perfectas son hoy? Simplemente salir y entender el mundo y entender qué pasa con las protestas y entender qué pasa con un lado y con el otro y entender. Entonces vos te imaginas, por ejemplo, si vos hicieras una película que mostrara hoy lo que vive este niño de 19 años del SMAT, que lo que hice fue decirles, muchachos, desayunábamos y comprarles empanadas y verlos comiendo empanadas y comen empanadas igual que yo. Y seguramente comen empanadas igual que el que cree que su camino es el vandalismo y que tiene que encontrar su camino realmente para la construcción. Y que quizás come empanada igual que el ministro de Defensa o que el presidente, y come empanada igual que la mamá de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si esa misma película muestra el lado del SMAT, el lado del violento y el lado del alcalde o del gobernador y el lado de la mamá de cada uno de ellos? Y cómo un día de cada uno de ellos es un universo supremamente complejo, pero que se conecta. Entonces, esperamos que las condiciones sean perfectas, pues las condiciones perfectas son hoy. Y ayer yo a mi hija que está terminando la cuarentena de COVID y está muy bien, pero nos mandó, yo la vi llorando y me dijo, no, es que me mandaron un video muy lindo. Y era un video de ese American Got Talent, era una niña que llega a cantar. La chica con cáncer. Sí, y dice, no, es que tengo cáncer. Y el último examen mostró que tenía cáncer en el cerebro, en el hígado y no sé dónde. Y canta una canción absolutamente hermosa. Sí. Y dice, el momento de ser feliz es hoy. Entonces, no, es que va a ser feliz cuando se acaben los paros. Yo voy a ser feliz cuando sea presidente fulanito y voy a ser feliz cuando termine mi... Es que es hoy, porque mañana puede que no haya mañana. Sí, este video es impresionante. Creo que ella se autopresenta como el pájaro negro, algo así. Es impresionante sí. El talento de esta mujer, la belleza, sus ojos, su gesto. Es muy... Nos ha tenido muy conmovidos a todos desde que salió hace un par de días. A mí me gusta mucho ese documental o esa película que propusiste. Me quedó faltando el chico de la primera línea, que no es sinónimo de ser violento, que se está comiendo una empanada. Así me quedaría más completa la película. Gabriel, ¿qué piensas cuando a lo mejor quisiéramos decir que liderazgo puede ser sinónimo de mantener viva la esperanza? ¿Será que ese acaso es una descripción, digamos, interesante de la palabra liderazgo? Y lo digo es porque tú te has mantenido en la defensa de una frase que nos parece muy conmovedora, y es que en tiempos de crisis la esperanza es una responsabilidad. ¿Es acaso ese el verdadero liderazgo, el de mantener viva la esperanza? Yo pienso que sí, yo pienso que como todo, uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, lo puede ver por encima, ¿cierto? Que siempre es una perspectiva distinta. Y yo creo que los líderes, como igual los papás, por ejemplo, estamos llamados a entregarle a la sociedad, a los hijos, una perspectiva, digamos, que posibilite y no que limite. Sí. Esa es mi perspectiva, aunque alguien podrá, pues, y seguramente con razón, decir lo contrario. A lo que me refiero es que yo creo que sí vivimos un mundo de posibilidades si nos caben otra vez a nosotros, y estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El País de las Emociones Tristes. Yo ese libro me había como rehusado a leerlo, alguien me lo recomendó y me pareció increíblemente poderoso. De hecho, le dije a esta persona, este personaje tiene que ser profesor de la nueva facultad de medicina que estamos haciendo. Y él se basa en Spinoza, y él dice que Spinoza, pues, cree que el propósito del ser humano es encontrar la felicidad, y que hace un balance de las emociones tristes, digamos, las emociones que nos permiten encontrar esa felicidad. Pues mira este fragmento del libro, dice: mi hipótesis es que nuestro balance, sobre todo en el ámbito de la cultura política, está demasiado inclinado hacia los sentimientos tristes, y como consecuencia de ello hemos tenido demasiados conflictos que se habrían podido resolver, pero que terminaron en una guerra, demasiados proyectos necesarios que se habrían podido llevar a cabo, pero que acabaron extraviados en las disputas entre facciones, demasiados consensos que se rompieron por nimiedades, demasiadas buenas leyes que se enredaron en el proceso de implementación, demasiados líderes sensatos que se embrollaron en sus mezquindades,
demasiados propósitos nobles que se malograron en las inquinas, en síntesis, demasiadas buenas ideas estropeadas por malas emociones. Y yo creo que todos tenemos a tener malas emociones, y yo les hago una confesión. Antier yo estaba esperando pues que me llevaran, digamos que dentro de lo que para mí es importante es hacer ejercicio, y yo tenía una banda que ya se ha dañado como 10 veces, y decidí ir a comprar una banda, entonces pues una banda de ejercicio. Entonces fui, pues hice como el estudio de mercado y decidí comprarla. No, se la llevamos mañana, nos comprometemos. Y finalmente no llegaron a la hora que era, y a mí me dio una pataleta, y realmente hice una pataleta. Y dije, no, ya me dije, deshagamos el negocio, qué banda, ni nada. Y entonces me vine y llegué a donde estaba mi familia, llegué más súper mal geniado. Me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, no, estoy muy mal geniado. Y realmente me di cuenta, porque entonces me empezaron a decir, denme espacio, yo necesito espacio, ¿cierto? Porque me di cuenta que si empezaba a conversar iba a terminar peleando con todo el mundo y me iba a arrepentir. Entonces me dieron espacio, yo de hecho hice una siesta y me desperté ya como distinto. Ya me escribió el de la banda por WhatsApp, me dijo, don Gabriel, qué pena, sí, hacemos la transacción para volver. Y dije, no hay ningún problema, llévemela el martes. Y me la llevarán pues el martes entrante y no pasa nada. Pero es también entender que a veces y lo conecto con lo que leí del libro, esas malas emociones, si dejamos que gobiernen nuestra vida, pues empezamos a tomar decisiones malas. También es darnos cuenta cuando estamos en un momento que necesitamos, como dicen los profesores gringos, un time out, irnos al rincón, sentarnos con el sombrero ese grande y mirar para la esquina hasta que nos pase la pataleta. Y podemos hacer pataletas, y hemos vivido momentos muy difíciles en esta pandemia, momentos de frustración, y es normal tener miedo, y es normal que esas emociones nos abrumen y nos embarguen, pero cómo tomamos distancia para volver a ser capaz de ver otra vez lo bueno, lo bonito y lo verdadero en la vida. Y pensar que en 50 años ningún problema será un problema. Me gusta eso último que dijiste, Gabriel, porque cuando uno conversa con el conjunto de los creadores que seguramente están aquí conectados, este último año y medio ha sido pues muy complejo para ellos. Para muchos de ellos sus prácticas profesionales se han visto clarísimamente limitadas, exposiciones que habían trabajado por años fueron frenadas, sus emprendimientos a veces tuvieron que cerrar, muchos proyectos que exigían, digamos, la vivencia en lo público, pues no pudieron ejecutarse. Entonces, ese tipo de mensajes son para ellos hoy como muy más relevantes que nunca. Me gustaría, Gabriel, que ya los minutos que nos quedan de esta conversación los orientemos a hablar dentro de ese ejercicio de esperanza de los 14, aunque creo que han crecido, hábitos del bien ser, un ejercicio que tú has venido haciendo y que me gustaría que les compartieras a quienes hoy nos acompañan, porque a lo mejor liderazgo parte de cómo cuidarse a sí mismo para poder, digamos, ser capaz luego de entregar ese talento a los demás. Entonces, qué rico que les cuentes cuáles son esos hábitos, cómo podrían buscar ese equilibrio entre ellos, para que los acompañe como parte de ese renacer en el que esperamos que muchos estén. Perfecto. Y de hecho, hay una pregunta fundamental, y la pregunta es, ¿cómo estás habitando la vida? ¿Cierto? Finalmente, uno es el que habita su vida, y uno es el que se permite habitarla de una u otra manera. Entonces, realmente no es otro el que la habita por uno, y es una frase que mencionaba ahorita Julio Salle, que es: creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Con esa frase empiezo yo todos los cuadernos, porque finalmente, si yo dejo en el ejemplo anterior que esa emoción de rabia y de frustración, que tiene que ver simplemente con la pandemia, con los paros, con el miedo, digamos, de lo que está pasando, sea la que dicte mis relaciones de ese día especial que yo tenía con mi familia, o si yo soy capaz de decir, espérate, que yo no quiero que ese sea el rector de lo que va a pasar hoy, sino que denme una pausa, pues creando, permitiendo y promoviendo algo distinto. Entonces, entendemos que el ser humano tiene 4 dimensiones, y hay unos hábitos que alimentan cada una de esas dimensiones. Entonces, hay una dimensión física, una emocional, una mental y una espiritual. Y cada una la soporta del anterior. O sea, la dimensión física, el cuerpo es el que me soporta las emociones me soportan la mente, y la mente me soporta el espíritu. Cada una, digamos, está conectada. Y esa es la concepción sobre la que estamos construyendo esa medicina nueva que decía que no existe hoy, donde entendemos que hay 4 hábitos que alimentan cada una de esas dimensiones. Y hay unos hábitos que son más importantes, que llamamos hábitos roca, porque permiten precisamente ese equilibrio y ese cambio, digamos, de vida para tener, digamos, una forma de existir.
y para habitar adecuadamente la vida. Entonces, dentro de la dimensión física, hay 4 hábitos: alimentación consciente, simplemente estar consciente cuando me estoy alimentando y no comer sin hambre, por ejemplo, porque es costumbre, sino decir tengo hambre o no tengo hambre. Actividad física que te conecte con la vida, sueño y descanso para reparar, y cuerpo en equilibrio. Es decir, salud corporal. A pesar de tener una enfermedad, yo puedo tener el cuerpo en equilibrio y puedo ser capaz de estar en armonía. De esos 4 hábitos hay 3 que son roca: alimentación consciente, actividad física y sueño y descanso para reparar. Dentro de la dimensión emocional hay 4 hábitos también, que son afecto y amor para relacionarte con el mundo. Es cómo te relacionas con las personas y con las cosas. De ahí vienen las adicciones, la forma de relacionarte compulsivamente con la comida, con el juego, con el sexo o con relaciones tóxicas con otras personas. La gratitud, entregar para poder recibir. La gratitud como hábito, ser capaz de vivir desde la gratitud, ser capaz de agradecer todo lo que me pasa, ser capaz de agradecer lo que tengo, que muchas veces doy por descontado. Y balance mental y armonía para el equilibrio, que es las prácticas que me permiten tener ese balance mental, llámese meditación, mindfulness, yoga, rezar, lo que sea que te permita precisamente estar ahí y tener ese balance mental. Y por último, conexión con la comunidad para servir. ¿Cuál es tu propósito en la sociedad? De esos 4 hábitos, también hay 3 que son roca, que son el afecto y el amor, para relacionarte con el mundo, la gratitud, entregar para poder recibir, y el balance mental y armonía para el equilibrio. Después, en la dimensión mental, hay 4 hábitos que son conocimiento, aprendizaje para crecer, es decir, estudiar y aprender constantemente. Ocio y recreación, desconectarte para conectarte, que lo aprendí de unos amigos de Conexiones Creativas. Armonía financiera, el balance entre tener y el querer, no es tener mucha plata, sino es poder vivir en armonía financiera, entendiendo mis necesidades y mis limitaciones. Y autoconocimiento para conocer el mundo. También son 4 hábitos importantes. Y último, en la dimensión espiritual, entorno y mundo, el agua y el aire, la compasión y la bondad, que es un hábito roca, pensar bonito desde el asombro y la gratitud, sabiendo que el mundo, que la vida es difícil y que hay problemas. No es que a todo, pues que siempre tengo que tener una actitud, pues, podemos tener crisis y momentos difíciles, pero la compasión y la bondad como hábito, y la compasión entendido como la capacidad de entender el sufrimiento ajeno y la disposición a aliviarlo. El siguiente hábito es la esperanza en nuestras acciones, vivir desde la esperanza, también desde donde te paras. Y por último, el propósito, el gran propósito hoy, que te conecta con tu existencia. Como decía, que puede cambiar y que puede ser banal, puede ser superfluo, poderle comprar una casa a mi mamá, o puede ser transformar el mundo tan amplio como eso. Y que eso me permite pasar, digamos, del instinto a vivir más desde la intuición y más conectado con un estado de conciencia, pues, digamos, más alto. No sé si esa respuesta tan larga completa la pregunta. Creo que sí, espero que sí. Sin duda, yo no sé, Gabriel, si nos autorizarías a compartirle a los participantes de este evento luego esta pirámide, porque sería muy bonito que ellos la puedan revisar y la puedan trabajar. Finalmente, este es un proceso, este programa es un proceso que ha tenido 4 lives de inspiración muy especiales, Gabriel. Estuvimos con Marcela Mara, actriz y productora, con María Luisa Ortiz, diseñadora, una mujer que queremos enormemente. Estuvimos también con Mercedes Salazar, diseñadora en el mundo de accesorios y joyería, y con Steven Guberek, galerista. Y contigo abrimos el ciclo de masterclasses. Hablaremos de liderazgo, hablaremos de macrotendencias, hablaremos de polinización cruzada, de modelo de negocios, de los principios legales y financieros, de modelos de gestión. Es como todo un recorrido, pero nos parece fundamental que primero te escucharan a ti y que puedan revisar y trabajar esos 16, si lo digo bien, hábitos del bien ser. Querido Gabriel, mil gracias, nos da mucha envidia verte con esa ruana tan rica, pero antes de despedirme hay una pregunta con la que siempre cerramos las conversaciones de Conexiones Creativas, y es, pues tú sabes que el eslogan de nuestro proceso es: una conexión puede cambiarnos la vida. ¿Cuál es la conexión que ha cambiado la vida de Gabriel Mesa Nichols? La conexión con Conexiones Creativas. Eso ya es una pauta, bueno, pero sí. No, mentiras. Pero sí, Conexión. no, realmente admiro mucho lo que hacen y les agradezco. Y claro, pueden compartir toda la información que les pase aquí. Hay un TED también de esto que les decía, de Donuts Economics, un TED de 15 minutos, muy simple, muy bonito, que lo voy a buscar y se los mando, porque es un TED de Kate Raworth, que explica precisamente esos límites, que yo creo que ese es el futuro de los sistemas económicos del mundo, que vale decirlo,
que no son, por ejemplo, como hoy, que consiguen mucha riqueza y después la distribuyen, sino que son redistributivos por diseño, es decir, que participan, o que no son regenerativos como hoy, que destruyen y después vuelven y siembran el bosque, sino que son regenerativos por diseño, es decir, que son circulares, que la basura de un proceso es la materia prima del siguiente, que así debería ser. Entonces, eso es importante. Sé que no he respondido la pregunta, lo otro que me decía si podían compartir, creo absolutamente que los sistemas económicos del mundo del futuro, pues o del presente, porque ya no es el futuro, el presente es hoy, el futuro es hoy, tienen que ser open source. Entonces, por ejemplo, todo esto que estamos concibiendo en AFI tiene que ser open source, tiene que ser absolutamente generoso, y creo que mientras más generosos seamos, y ese es un mensaje para todos los artistas, emprendedores y empresarios, mientras más generosos seamos, creo que mejor nos va. O sea, todo está a disposición de todo el mundo, y les comparto pues la cita que les mandé ahorita y esas cosas. Conexiones que me han cambiado a mí, pues muchas. Ahorita mencionabas, por ejemplo, David Escobar, de alguna manera me permite entender el mundo desde las posibilidades amables y desde el amor. Luz Ángela Carvajal, yo tengo pues algo que mi esposa dice que es muy mañé, pero aquí tengo tatuado, digamos, los que yo llamo maestros del amor, que sigue creciendo la lista. ¡Qué maravilla! No se ve, pero bueno, de manera permanente crece, y creo que al final terminará el brazo forrado pues en nombres que son están mis papás, mi hermana, mis hijos, mi esposa, mis amigos del alma, aquellos que me han enseñado desde el amor precisamente que hay posibilidades, y hay un amigo que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, un empresario, pues hay de todo, y creo que cada uno que encuentre quiénes son sus maestros del amor, que le permitan conectarse desde las posibilidades para que el mundo sea mejor, y que cuando nos vamos a morir miremos para atrás y digamos, hombre, hice lo mejor que pude por vivir en armonía, por vivir feliz, por trascender mi estado de conciencia, y porque los que están en mi alrededor tengan buenos recuerdos y el mundo sea mejor. ¡Qué maravilla! Amamos tu tatuaje, Gabriel. Mil gracias por esta conversación. Hemos tomado nota de todos los textos y libros que has sugerido, y sin duda se los compartiremos a los participantes de este programa, porque queríamos que esta fuera una sesión llena de esperanza, de ganas, en un momento en el que es más que urgente. Un abrazo para ti, se te quiere mucho, y a todos los participantes del programa de Bogotá, un muy bonito día. Muchas gracias. Que tengan un muy bonito día. Chao. Gracias por la invitación. A ti.